Bienvenidos a una nueva emisión de 2611, el resumen semanal de noticias de APUL TV. Vamos a dar comienzo al programa de hoy con el micro de capacitación de APUL. En esta oportunidad les voy a presentar al compañero Ulises Mendoza, quien tengo aquí a mi lado. Hola Ulises, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Ulises es el coordinador académico de la Secretaría de Capacitación de APUL. Ulises, contanos qué es la DIRCOM. Bueno, mira, en principio te voy a decir que la DIRCOM surgió como una demanda de la Comisión Directiva de dar a conocer las actividades que se desarrollan en APUL. Además de eso, tiene otros objetivos más importantes como es la formación de jóvenes en todos los aspectos comunicacionales. Un poco apunta a dar a conocer las actividades de APUL en todas las unidades académicas y en todos los ámbitos. También promover la presencia del sindicato en los diferentes ámbitos, sean universitarios o regionales. Bien, contanos cómo está compuesta. Bueno, el proyecto se presentó en la comisión directiva a fines de 2009 y se convocó a jóvenes trabajadores no docentes que se fueron incorporando, además de personas que ya estaban trabajando para APUL. La mayoría de la gente que está trabajando son gente joven, muy dispuesta y obviamente estamos bajo el paraguas de la Secretaría de Prensa y Difusión. Y también trabajamos en conjunto con lo que sería APUL TV. Bueno, ¿y qué actividades desarrollan? Bueno, como actividad importante, hasta ahora la más importante que desarrolló la DIRCOM fue la elaboración de la revista 26 de noviembre, que se entregó en la cena del personal no docente en el año 2010. Y esa fue la actividad, digamos, más importante que se fue llevando a cabo hasta ahora. Además de eso, para marcar un poco más todo lo que es la comunicación, la gente que integra la DIRCOM se comunica a través de redes sociales también, y en este momento estamos trabajando para elaborar un boletín de distribución bimensual en el cual se van a dar a conocer las actividades que se van desarrollando en forma continua en el sindicato. Bueno, y en relación con este boletín, contanos de qué se trata. Bueno, el boletín en sí incluye diferentes novedades que se van dando, por ejemplo, como el estado de situación del camping, que se está poniendo, digamos, en orden. Por otro lado, también va a haber una parte donde se va a entrevistar a personal no docente con mucha antigüedad y nuevo, para que cada uno cuente su experiencia en relación a cómo desarrolló su actividad laboral, qué consejo le puede dar la persona más antigua al más joven. Otra cosa también, novedades respecto de los cursos de capacitación, del bachiller, de las otras secretarías, qué beneficios tiene la gente en el caso que necesite viajar a Buenos Aires por cuestiones de salud. O sea, digamos, dar a conocer las pequeñas cosas que por ahí no llegan al no docente. Bien, ¿y con qué asiduidad sale este boletín? Mira, pensamos largarlo cada 2 meses y, digamos, la revista va a ser, digamos, a fin de año el colofón cierre de todas las actividades de comunicación que se piensan desarrollar desde la DIRCOM. Bien, ¿y cuál es el formato que tiene? El formato es similar a un periódico en formato un poco más chico. Ese va a ser el formato que va a tener. La idea es que sea práctico para que la gente lo pueda llevar, lo pueda leer, y a su vez va a tener un espacio para que la gente se comunique con nosotros por si tiene algún tema de interés o, en su defecto, que alguna inquietud para plantearnos. Bueno, y para ir cerrando, contanos de qué se trata el Congreso Iberoamericano de Capacitación. Bueno, es un congreso muy importante que lo organiza la universidad y charlando nosotros tenemos un convenio con la Secretaría de Capacitación, Secretaría de Extensión de la universidad. Y a raíz de eso es que nosotros como asociación estamos participando de ese congreso, presentando 2 trabajos. Por un lado, todo lo que es la parte del cambio de paradigma comunicacional y su influencia en las asociaciones sindicales, y por otro lado, cómo se está llevando a cabo el programa de capacitación conjunto entre la Secretaría de Extensión y APUL. Bueno, y contanos qué trabajos se han presentado y en qué instancia están los mismos. Bueno, los 2 trabajos son, como ya dijimos, uno es presentar a la DIRCOM y por otro lado
la propuesta de capacitación conjunta que tenemos con la Secretaría. La idea también de esta propuesta de capacitación es expandirla hacia los barrios, o sea, no únicamente que la gente venga a capacitarse acá en APUL, sino que APUL, junto a la Secretaría de Extensión, llegar a los barrios de modo tal de tener una cercanía y un contacto más fluido con la gente. Bueno, Ulises, te agradecemos tu compañía y te invitamos a que nos acompañes a ver la primera parte del especial del 25 de mayo. ¿La vemos juntos? Bueno, muchas gracias, lo vemos juntos. Descubrir, crear, aprender, participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. ¿Ustedes saben lo que significa historia? Hace poco mi maestra me contó que la historia era como un cuento de las cosas que alguna vez pasaron. Pero también me dijo que era como una aventura, un secreto que se dice de boca en boca, una imagen, una representación de algo. Podemos acordarnos de la historia de memoria o entenderla de verdad. La diferencia está en que nosotros mismos busquemos las respuestas a todas las preguntas que aparecen en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. ¿Por qué hubo una revolución en mayo de 1810? Para entender por qué hubo una revolución en mayo de 1810, tenemos que tener clara una cosa. Antes de la revolución, no existían los países hispanoamericanos que existen hoy, por ejemplo Argentina. Había un imperio español que se extendía desde el sur de lo que ahora es Estados Unidos hasta Buenos Aires. La cabeza de ese imperio era España, que no era otro país, como ocurre ahora, sino que era la metrópoli, la capital, el centro de ese imperio. Ahí estaba el rey. Cualquier cosa que pasaba en España repercutía en el resto del imperio. Hubo una revolución por un hecho que ocurrió en España en 1808. Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, invadió el país, obligó al rey Fernando VII a abdicar y lo mantuvo prisionero. Después, Napoleón nombró a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Pero los súbditos españoles no aceptaron esa designación. La consideraron ilegítima y se negaron a obedecer a José. De acuerdo a cómo se pensaba en la época, dijeron: el rey es rey porque la soberanía le llega de la siguiente manera. Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Bueno, si no hay rey porque está preso, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué son los pueblos? Las ciudades que forman el imperio. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Valencia formó una junta que cuidaba su soberanía hasta que volviera el rey. Lo mismo hizo Madrid, lo mismo Barcelona, lo mismo Toledo y así sucesivamente. Esas juntas se reunieron en una junta central, en Sevilla, y cuando llegaron las noticias a América, la población allí se mantuvo fiel al rey preso y obedeció a esa junta central. Vení, mirá eso, mira allá. Sin embargo, en 1810, los franceses triunfaron militarmente y conquistaron todo el territorio español. La Junta Central se disolvió. Entonces, algunas ciudades americanas decidieron hacer lo mismo que se había hecho en España, es decir, formar juntas, porque la soberanía volvió a ellas. Por eso,
Caracas, Bogotá y Santiago de Chile hicieron revoluciones que sacaron a sus autoridades y formaron juntas de gobierno. Eso es también lo que se hizo en Buenos Aires en mayo de 1810. Cuando llegaron las noticias de España, algunos vecinos empezaron a pedir que se tomaran medidas. El Cabildo, que era la municipalidad colonial, decidió convocar un cabildo abierto, es decir, a una asamblea en la cual los vecinos discutían qué hacer ante una emergencia. Y se convocó para eso a lo que se llamaba la parte más sana de la sociedad, es decir, a la élite de Buenos Aires. Se enfrentaron dos posiciones: los que querían que siguiera gobernando el virrey como hasta entonces, y los que querían destituirlo y nombrar en su lugar a una junta de gobierno integrada por vecinos de la ciudad. Bueno, muy interesante esta primera parte del especial del 25 de mayo. Este video es gentileza del canal Encuentro. La idea de 2611, al compartir este video con ustedes, es que todos los santafesinos sepamos realmente qué estamos celebrando el 25 de mayo. Bien, ahora nos vamos a dar una pausa. Sigan acompañándonos porque al regreso tenemos el micro radial del compañero Narciso Gómez entre escobas y computadoras y la segunda parte del especial del 25 de mayo. Ya volvemos. Si no lo sabías, presta atención. Antes del año 2003, el calendario de vacunación tenía solo 9 vacunas gratuitas y obligatorias. Ese mismo año, el expresidente Néstor Kirchner incorporó la vacuna contra la hepatitis B y en 2005 contra la hepatitis A para niños de 1 año. Esta decisión redujo los 68.000 casos de hepatitis A tan solo 100 en el año 2010. Pero ahí no termina la cosa. Hoy nuestro calendario de vacunación es más sencillo y completo porque tiene 16 vacunas solventadas absolutamente por el Estado. Que haya más vacunas gratuitas es hacer que haya menos enfermedades. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Bueno, estamos de vuelta en 2611 y como les había adelantado en el bloque anterior, vamos a compartir imágenes del micro radial entre escobas y computadoras que conduce el compañero Narciso Gómez, con la participación de la compañera Gloria Taborda. Recordemos que este micro es emitido por LT10 Radio de la UNL. ¿Lo vemos? Porque los trabajadores no docentes somos una parte importante de la comunidad universitaria, tenemos este espacio que denominamos Entre Escobas y Computadoras, un vínculo de unión entre el afiliado y la conducción de APUL. Buenas noches, compañeros, buenas noches, audiencia, buenas noches, Gloria. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, mirá, hoy vamos a hacer un programa especial porque estamos festejando el bicentenario +1 del primer gobierno patrio, ¿no? Y bueno, entonces hemos preparado un programa especial, ¿no es cierto, Gloria? Exactamente. Bueno, el 25 de mayo transcurría el año 1810 y a Buenos Aires, la capital del virreinato del Río de la Plata, llegaban noticias de la madre patria que daban cuenta de la caída del rey Fernando VII a manos de Napoleón. Luego, la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español, caía también. Ante esa circunstancia, en la población porteña comenzaron a tejerse las más diversas opiniones de acuerdo a los intereses de los sectores de la que salían. Si el rey y la Junta de Sevilla no gobernaba, ¿en nombre de quién actuaba el virrey? La presencia de personajes ingleses, muchos prisioneros de las invasiones y comerciantes del mismo origen, despertó en la incipiente burguesía comercial un Un interés.
La presencia de personajes ingleses, muchos prisioneros de las invasiones y comerciantes del mismo origen, despertó en la incipiente burguesía comercial local un interés por sacarse de encima el monopolio comercial asfixiante de la península ibérica ante la posibilidad de un libre comercio, especialmente con Gran Bretaña. La inquietud estaba planteada y si había algo que ya estaba en claro, era que la figura del virrey, en tanto no representaba a nadie, estaba de más. La inquietud fue tomando forma, llegando a su más alto voltaje en lo que la historia dio en llamar la Semana de Mayo. Y a la inevitable renuncia del virrey, le comenzaba a seguir la composición de una junta de gobierno en la que funcionarios españoles residentes en Buenos Aires intentaban un maquillaje que permitiera la continuidad de la tutela hispánica sobre su colonia. Los conciliábulos palaciegos se sucedieron y es ahí donde el pueblo de Buenos Aires puso de manifiesto su voluntad, liderados por French y Beruti, quienes ejercieron su presión para la conformación de una junta de gobierno con mayoría criolla. Como sabemos, la constitución del nuevo cuerpo de gobierno no significó la ruptura de los lazos con la metrópoli europea, y en el seno de la misma siguieron las disputas sobre el futuro de lo que luego sería nuestra patria. Las facciones conservadoras con Saavedra al frente y las revolucionarias que encontraban en Mariano Moreno como su máximo exponente acentuaron una feroz interna que tras un período de prevalencia progresista siguió el triunfo de los conservadores y pro-británicos que advirtieron un serio peligro para el orden establecido, forzando la renuncia de Moreno y luego, tras un autogolpe del coronel Saavedra, los compañeros de Moreno fueron desterrados y dispersados en diversos puntos muy alejados de la capital rioplatense. Pero las ansias independentistas no pudieron ser acalladas y, como sabemos, vinieron luego las distintas campañas político-militares que, a pesar de la reticencia del gobierno pro-conservador porteño, aseguraron la ruptura del vínculo paterno, intentando a la vez una federación sudamericana que por distintas razones de peso o libras esterlinas no se pudo concretar. A 2 siglos de la constitución del primer gobierno patrio, seguimos teniendo lacayos de los intereses foráneos que hasta tienen la osadía de ponerse del lado de ellos en forma pública cuando el gobierno nacional se les planta y les marca la cancha. Sepamos corresponder el sacrificio inicial de Moreno, ya que sus ideas no naufragaron con todo el agua que sepultara sus restos y hoy están más vigentes que nunca. Compañeros, quienes les hablamos, Gloria Taborda y Narciso Rubén Gómez, los invitamos para un nuevo encuentro mañana, minutos antes de las 22 por la Universitaria. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. APUL los invita a compartir entre escobas y computadoras. Interesante el micro del compañero Benchi Gómez y en relación por supuesto al 25 de mayo. Y ahora nosotros vamos a compartir con ustedes la segunda parte del especial del 25 de mayo. ¿La vemos Estos juntos? últimos movilizaron gente para que los apoyara, que impidió a algunos partidarios del virrey que pudieran acceder a la discusión. Y ganaron el debate. En el Cabildo Abierto se decidió que el virrey terminaba sus funciones. Pero Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey, logró negociar el 24 de mayo la formación de una junta que estaba encabezada por él mismo. Eso no conformó a la mayoría de los impulsores del cambio de gobierno, que el 25 de mayo acudieron al Cabildo para quejarse y obligaron al virrey a renunciar. Asumió entonces un nuevo gobierno, la que fue llamada más tarde Primera Junta. Ojo chicos que este cuadro no es como una foto de la época, no es como si estuviera en un diario. Ese día no hubo nadie pintando el Cabildo Abierto, ¿sí? Casi 100 años más tarde alguien se imaginó cómo debe haber sido ese día, el 22 de mayo de 1810, y lo pintó. Puso los personajes más importantes y se imaginó ese Cabildo Abierto. Simplemente es una representación que se hizo más tarde. Profe, ¿quiénes estaban en este cuadro que después iban a formar la primera junta? Bueno, estaban por un lado Mariano Moreno,
que fue el secretario de la primera junta y que ese día, el 22 de mayo, no tuvo ninguna participación importante. Acá lo ponen pensando, escuchando. Cornelio Saavedra, que después fue el presidente de la primera junta, que era el jefe de los patricios, que acá está con su uniforme. Acá escondido está un español que después fue vocal de la junta, que se llama Mateu. Y los más importantes de ese cabildo abierto fueron los dos que están parados, mirando como para nosotros, que son Paso y Castelli, ¿sí? Que fueron los que ese día dieron los argumentos más importantes a favor de la destitución del virrey. Y después los dos estuvieron también en la primera junta. 3 integrantes de la primera junta, en particular, fueron fundamentales en la revolución. El abogado Juan José Castelli fue clave en los días anteriores al 25 de mayo, convirtiéndose en una especie de coordinador de los revolucionarios. Cornelio Saavedra brindó el apoyo de los patricios, apoyo que fue decisivo para asegurar la destitución del virrey. Pero la figura más importante fue Mariano Moreno, un abogado que hasta el 25 de mayo no tuvo un papel destacado, pero que desde que ese día fuera nombrado secretario de la Junta, impulsaría cambios más profundos. En primer lugar, empezó a impugnar el derecho del rey a gobernar en América, argumentando que los americanos no habían acordado con él ser sus súbditos, sino que eso les había sido impuesto por la fuerza. A la vez, favoreció un igualitarismo que atacaba la rigidez social colonial, defendió los derechos de los indígenas, obligó a que el periódico oficial, que él mismo redactaba, se leyera en las iglesias, y decidió que la revolución podía usar la violencia para imponerse sobre sus enemigos. Ay, me lo olvidé. Estamos pensando. ¿Qué era? ¿Qué revolución? Ay, no me acuerdo. Un tratado de paz. Sí. De pasto, dije. Cuando algo cambia de golpe. Era donde estaban los reyes y todo eso, lo más importante. ¿El cabildo? El cabildo era... Sí, de la revolución el 25 de mayo. Se reunía la gente para discutir. Donde hacían las reuniones, me parece. Hacían las reuniones y también había presos a veces. En el periodo anterior a la revolución había reclamos y conflictos. La élite criolla se quejaba de que los españoles obtenían los mejores cargos y a la vez que tenían mayores privilegios comerciales. Por otra parte, enfrentaban una presión cada vez mayor de la corona española, que desde el siglo XVIII controlaba más sus territorios y cobraba más impuestos. A la vez estaba la presión de Inglaterra por obtener el comercio libre, algo que también tenía partidarios entre los americanos, porque, por ejemplo, los estancieros de Buenos Aires querían una medida de ese tipo, aunque no tenían el poder para imponerla. El tema es que todos estos problemas existían, pero ninguno llevó a la revolución. Ni tampoco otros conflictos que había en la época, como por ejemplo el hecho de que los indígenas estuvieran sometidos en todo el continente, que los esclavos no tuvieran libertad, o que todo aquel que no tuviera la piel blanca estuviera condenado legalmente a una posición social inferior. La revolución no viene de estos conflictos, sino de lo que pasa en España, en la capital del imperio. Solo así podemos entender que en lugares donde no hubo ningún acuerdo previo ni ninguna comunicación previa, hubiera habido revoluciones cuando se enteraron de la caída del poder central allá, en España. Pero entonces, ¿nosotros nos queríamos liberar de España? La revolución no se hizo para expulsar a los españoles, ¿sí? Aunque después su resultado fue la independencia de un país nuevo, separado de España. Pero en realidad eso no era lo que buscaban los protagonistas del 25 de mayo de 1810. Es importante recordar que en ese momento no había nada que se llamara Argentina, no existía, ni siquiera como idea. La gente nacida en el Virreinato del Río de la Plata se identificaba con el lugar en el que había nacido. Es decir, eran cordobeses, riojanos, salteños, potosinos, asunceños, santafesinos, orientales, cochabambinos y muchos otros. Los porteños usaban a veces el nombre argentinos, que significaba que eran del Río de la Plata, porque argentum era plata en latín.
Todos ellos se consideraban además americanos. No había una identidad nacional. Los países de Hispanoamérica, Argentina entre ellos, se inventaron después de la independencia. No existían antes de 1810. ¿Quiénes serían los que estaban en la plaza ese día? Vecinos de Buenos Aires que reclamaban la renuncia del virrey y la designación de una junta de gobierno. La mayoría de estos vecinos pertenecían a la élite de la ciudad, porque solo ellos podían realizar exigencias en nombre del pueblo. ¿Era gente de clase alta la que había en la plaza? Bueno, la mayoría sí, la mayoría de los que estaban en la plaza eran de clase alta, lo que se llamaba la élite, la gente decente se autodenominaban. Ustedes se dan cuenta porque eran los que usaban levitas, ¿sí? O sea, grandes prendas, aunque esta foto otra vez no es una foto, es un cuadro, pero no es de la época, fue pintado mucho tiempo después. Fue como alguien se imaginó que era en esa época, pero sí, el 25 de mayo la mayor parte de la gente que participó era de la clase alta de la sociedad. Después, más adelante en la Revolución, iban a empezar a participar gente de lo que hoy sería la clase media y las clases populares. ¿Había mujeres ahí como muestra en el cuadro? Bueno, sería difícil que hubiera mujeres en ese momento porque las mujeres estaban muy subordinadas en la época a los hombres, ¿sí? En general se las mantenía en la casa y no las dejaban participar de este tipo de eventos. No podían ocupar ningún cargo público, por ejemplo. Podían tener opiniones políticas, podían discutir en sus casas, pero no participar como los hombres en este tipo de eventos como un cabildo abierto o un movimiento para presionar a un gobierno. Bueno, muy interesante esta segunda parte del especial del 25 de mayo. Ahora nos vamos a una pausa. Sigan con nosotros porque al regreso tenemos una nota muy interesante realizada en el servicio privado de diálisis en relación con las enfermedades renales. Y por supuesto la tercera parte y última de este especial del 25 de mayo. Ya volvemos. Si no lo sabías, presta atención. Antes del año 2003, el calendario de vacunación tenía solo 9 vacunas gratuitas y obligatorias. Ese mismo año, el expresidente Néstor Kirchner incorporó la vacuna contra la hepatitis B y en 2005 contra la hepatitis A para niños de 1 año. Esta decisión redujo los 68.000 casos de hepatitis A tan solo 100 en el año 2010. Pero ahí no termina la cosa. Hoy nuestro calendario de vacunación es más sencillo y completo porque tiene 16 vacunas solventadas absolutamente por el Estado. Que haya más vacunas gratuitas es hacer que haya menos enfermedades. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.intucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Bueno, estamos de vuelta en 2611 y como les había adelantado en el bloque anterior, ahora vamos a compartir imágenes tomadas en el servicio privado de diálisis, donde concurrimos con 2611, dialogamos también con los doctores Gabriel Ricobelli y Orlando Di Conza, los directores de este servicio. Veamos la nota. Bueno, la realidad del nefrólogo es que llega habitualmente el paciente que consulta, es un paciente derivado o lo consulta por su propia voluntad, pero generalmente la consulta es tardía. Lo ideal sería que el médico relacionado con la nefrología, fundamentalmente los clínicos, que ya han tomado conciencia, que hagan una derivación precoz.
y avisar y digamos llegar a la población habitualmente totalmente que tiene un desconocimiento acerca de la enfermedad renal, llegar para que se hagan medidas o se tomen medidas o se hagan ejercicios televisivos, radiales, donde se le pueda informar de lo importante que es la consulta precoz para la enfermedad renal. Hay enfermedades emergentes que tienen rápido crecimiento dentro de la población, como la nefropatía diabética o la diabetes en general, la hipertensión arterial, que creo que educando a la población se puede prevenir mayores daños a nivel renal. Bien, ¿hay alguna especie de, digamos, para que los pacientes detecten precozmente que padecen alguna enfermedad renal? Sí, mira, últimamente está haciendo una campaña IAPOS, es decir, en el interior y en las grandes ciudades, está haciendo una campaña para la detención precoz de la enfermedad renal, con análisis sensible, una creatinina, una urea, un análisis de orina, un clearance de creatinina que no es algo engorroso, que se puede hacer en cualquier laboratorio. Es decir, se está haciendo de esa manera una prevención. Ya lo está haciendo IAPOS, ya lleva un año más o menos de eso, pero lo importante es la prevención, como dijo el doctor, de la diabetes y de la hipertensión, que son las dos causas más importantes en la población en general, por los cuales después terminan en diálisis. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es prevenir esas dos enfermedades para que no lleguen a una etapa tardía como es entrar a diálisis por una nefropatía diabética o por el tema de la hipertensión, que también a través de los años el no manejo de la presión arterial hace que con el correr de los años el paciente termine, no todos, pero muchos, terminan en diálisis. Esa es la idea, es decir, de prevenir a través de consulta, a través de informaciones, por los diferentes medios radiales, y también es importante de las obras sociales, porque esto después se encarece más. Una cosa es el tratamiento diálisis, que no es tan engorroso, que después llegar a diálisis es un tratamiento mucho más caro para la obra social, trasplante y mucho más gasto de internación para el paciente mismo. Bien, ¿y cuáles serían básicamente las medidas de prevención que debe tener en cuenta la población? Tiene mucho que ver con muchas patologías, pero fundamentalmente hay que educar con respecto a la alimentación. Una cosa simple, las grasas de consumo habitual son altamente agresivas con cualquier organismo humano. La sal, que es otro elemento de uso cotidiano y que es tan difícil de erradicar de las mesas de la gente en general. La dieta es fundamental. El estado de sobrepeso y control es fundamental. El control de la tensión arterial, por lo menos, qué sé yo, la vez que se pueda, es fundamental. Y sobre todo, y un mensaje más para los médicos clínicos, la detección en el laboratorio de los médicos de cabecera, o sea, el médico de familia tiene que detectar y tiene que consultar en forma precoz ante la primera evidencia, digamos, de la sospecha de que pueda existir una enfermedad renal. Porque nosotros los nefrólogos, hay un estudio de la Sociedad Argentina de Nefrología que se empezó a hacer, que es a nivel nacional y que es importante, que se hizo a través de la Sociedad Argentina de Nefrología y se hizo en las grandes ciudades del país, donde se detecta que la consulta es tardía, que el ingreso a diálisis es tardío o que el ingreso a la terapia de reemplazo renal, digamos, es tardía, y que los costos, lamentablemente, no solamente eso, la morbimortalidad, o sea, el número de internaciones y la mortalidad del paciente está notablemente incrementado en relación al momento que consulta. Cuanto más tarde, mayor morbilidad, mayor mortalidad. Entonces, la idea es que se tome conciencia de esto. Hay cosas que se pueden corregir. El sobrepeso, las dislipemias, el excesivo consumo de sal y demás, se puede corregir, son cosas muy simples. Y el médico de cabecera, el médico clínico, puede detectar perfectamente si tiene una urea elevada y que la consulta al nefrólogo sea precoz. Bien, y bueno, a modo de cierre, ¿algo para resaltar? No sé qué te parece. No, yo creo que para resaltar lo más importante es, como dijo el doctor, la consulta precoz
el tratamiento precoz de las enfermedades, de las dos más importantes, que son la diabetes y la hipertensión, el tratamiento precoz y la prevención de esas dos enfermedades, tanto en los diferentes grupos familiares, es lo mejor que puede hacer una persona, ¿me entendés? Evitar, es decir, llegar a esto. Y eso lo hace a través de un tratamiento precoz. Consultar al médico, sobre todo al médico de familia, al médico clínico, al generalista, ¿me entendés? Eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, para tener en cuenta los consejos de los doctores, ¿no? Y sobre todo el tema de la prevención de estas enfermedades. Como ustedes habrán podido ver, los doctores nos dieron pautas acerca de cómo prevenir estas enfermedades. Bueno, ahora nos despedimos. Le pedimos que nos acompañen en la próxima emisión de 2611. Nos vamos con la última parte del especial del 25 de mayo. Hasta la próxima. Mi mezcla es los negros. Eran muy pobres De África. Es cuando sirven a otro por obligación. Ay, ¿cómo era? Liberarse de los españoles y ser libres. Sacarlos para que sea nuestro acá. Éramos de los españoles, entonces nos empezamos a liberar para no ser más españoles sino argentinos, ser independientes. Parece que la Saavedra murió el rey. No sé. Señor, ¿era verdad que French y Beruti repartían escarapelas? En realidad la escarapela no existía, ¿sí? Lo que repartían eran pedazos de tela como símbolo de los que eran partidarios de la revolución. Eran algo así como agitadores políticos, y muchos de los que fueron a la plaza ese día fueron conducidos por ellos. Pero otros que estuvieron presentes, y no suelen aparecer en los cuadros, fueron los miembros del regimiento de patricios, que se instalaron en un costado de la plaza, junto a la recoba. Los patricios eran milicianos, es decir, que no eran militares como los entendemos hoy, sino vecinos que se armaban en defensa de la ciudad, de acuerdo a una tradición española. Debido a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la población porteña había formado muchos cuerpos de milicia voluntaria, varios de los cuales seguían existiendo en 1810. El más poderoso era el de patricios, es decir, nacidos en la patria, que en esa época era el lugar de nacimiento de cada uno. Los patricios eran entonces porteños o gente que hacía mucho tiempo vivía en Buenos Aires. El apoyo de ese cuerpo fue fundamental para asegurar el triunfo de los revolucionarios, dado que no había ninguna fuerza que pudiera oponérseles. Y de hecho, el presidente que se nombró en lugar de Cisneros fue el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra. Así se mostraba quién tenía más poder en Buenos Aires. Se juntaron en el cabildo y empezaron a hablar por horas. Nada, solo no estaba. Estaban alrededor del cabildo y se pusieron a discutir. Empezó a Argentina a liberarse de España. Empezó el proceso. Yo no sé, a ver. Nada más. Cornelio Saavedra. O si no, yo Belgrano, el presidente de esa época. Aguadero. Es lo más fácil. Y también Saavedra. Nunca se dio la famosa escena de la gente en el balcón y la multitud en la plaza. La multitud y los patricios presionaron al cabildo durante buena parte del día 25 de mayo. Pero como las deliberaciones se hicieron muy largas, la mayoría de la gente se fue. Entonces, en el momento en que los revolucionarios, apelando al pueblo que estaba afuera,
lograron imponer su deseo, es decir, una junta sin la intervención del virrey, ellos y los cabildantes salieron al balcón a anunciar el éxito. Pero había tan poca gente que un miembro del cabildo, Leiva, que se oponía al cambio, dijo: ¿dónde está el pueblo? La presencia en la plaza se había convertido en algo importante. De hecho, la reunión en la Plaza Mayor, luego llamada Plaza de la Victoria, y que terminaría siendo la Plaza de Mayo, se transformaría en un elemento clave de la política porteña y más tarde de la política argentina. Ya desde el período colonial era un lugar decisivo para presionar a los gobiernos. El 25 de mayo de 1810, los revolucionarios querían autonomía, más posibilidades de tomar decisiones propias. Pero es importante entender que al principio querían esa autonomía adentro del imperio, sin romper con el rey. No buscaban la independencia. Esa idea apareció un poco más tarde, cuando la revolución comenzó a radicalizarse. Porque el 25 de mayo, la revolución recién empezaba. Iba a durar 10 años, a lo largo de los cuales se libró una guerra muy dura entre los revolucionarios y sus enemigos. Se declaró la independencia, se rompió la estructura económica colonial, se anularon las diferencias sociales establecidas legalmente, la monarquía fue reemplazada por formas de gobierno republicanas, se desarrolló una vida política intensa que incluyó a amplios sectores de la sociedad y que en ciertas regiones dio lugar a importantes reclamos sociales. Todo esto hizo que para quienes vivieron en esa época, la revolución fuera un gran cambio en sus vidas. Vista desde ahora, la revolución dio inicio a la lenta y complicada formación de una nueva nación, que se iba a llamar Argentina. Buenos Aires bulle, es que llega un barco. Este acto del 25 de mayo no va a ser de la historia que nos contaron, sino de nuestra propia historia, la que construimos con alguna de las respuestas a nuestras muchas preguntas. Triunfaremos y como siempre haremos